Y Con luego, mucho gusto, doctor señor subsecretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Vamos a iniciar nuestra conferencia vespertina número 112 en este día 19 de la nueva normalidad. Como todos ya sabemos, y en casita también, la nueva normalidad precisamente se caracteriza por aquellas acciones que de manera regional, en este caso en el marco de una entidad federativa, llevamos a cabo para poder seguir previniendo los contagios, poder seguir disminuyendo la transmisión y mantener lo más posible controlada la carga de enfermedad en México, que permita seguir teniendo disponibilidad de camas en los hospitales para atender a las personas que complican y se agravan a causa de la enfermedad. Esto es un objetivo muy importante que también se mantiene y se opera desde el semáforo de riesgo COVID, que además genera un balance que nos permite poder realizar ciertas actividades en esto que se ha denominado la nueva normalidad. Pasemos a la primera diapositiva, que es ahora la del panorama, dado que vamos a dejar todo el tiempo posterior para revisar en su momento el nuevo mapa. Vamos a pasar esta, que es la que ya conocemos, la siguiente también. Vamos a ir a la primera diapositiva del panorama, ya que esto se va a reiterar y se va a profundizar cuando presentemos el nuevo semáforo de riesgo para la siguiente semana. 22% la pandemia activa en el mundo. Esta cifra, si bien es cierto, la hemos visto prácticamente estable, es decir, que no ha cambiado en las últimas semanas. Pues el no haber cambiado también significa que la epidemia no está cediendo, es decir, así no hay un incremento, por lo menos hasta el momento evidenciada, de los casos activos, pero estos continúan, es decir, tampoco se han reducido. Los casos nuevos que han estado entrando en el último día han sido prácticamente la misma cantidad de los que en el día 15 salieron de este conteo, y podemos ver también que la proporción de casos en la región de las Américas también se ha mantenido en función de su proporción, pero el día de hoy sí vemos que superan el 1.000.000 de casos en lo que se refiere al número. Habíamos estado por debajo del 1.000.000, 930, 950.000, representaba la pandemia activa, pero hoy se superó el 1.000.000 y continúa siendo lógicamente la región con la mayor cantidad de casos activos de la pandemia mundial. Veamos la siguiente diapositiva, es la actualización de los números para México. El día de hoy son ya 465.867 las personas que ingresaron a protocolo de estudio en todo el territorio mexicano. De este número, 233.137 dieron negativos a la prueba confirmatoria, es decir, no tenían la presencia del virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias. Pero así también 170.485 dieron positivo a la prueba, por lo tanto son nuestros casos confirmados de COVID-19, pero además acumulados desde que iniciamos con los primeros casos a fines del mes de febrero. Así también, lamentablemente, 20.394 personas han perdido la vida hasta el momento a consecuencia de las complicaciones que sabemos genera esta enfermedad y que sobre todo se enfocan y afectan a los grupos de riesgo, personas vulnerables, que también hemos estado refiriéndonos en estas conferencias. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la distribución de la carga confirmada. Siguen siendo todavía 2 los estados que mantienen el mayor rango en función de los colores definidos. Si vemos la siguiente diapositiva, los podemos rápidamente identificar. Han estado presentes desde un inicio y continúan todavía acumulando estos casos confirmados, seguidos de Tabasco, Veracruz, Baja California, Puebla y Sinaloa, que son los que entran en el siguiente rango de mayor casos acumulados. Veamos ahora el mapa de los casos más recientes, es decir, aquellos que evidencian un poco la epidemia activa en México, casos confirmados con inicio de síntomas en los últimos 14 días. Igual podemos ver que el mapa fluctúa un poco en los colores.
Hay algunos estados que están alcanzando también la máxima categoría, que para este mapa es 3.000 o más casos confirmados en los últimos 14 días, y los podemos ver representados en ese color oscuro que se diferencia de entidades que tienen colores un poco más claros. Si vemos la siguiente diapositiva, los podemos identificar rápidamente. En esta escala descendente, Ciudad de México continúa siendo el que concentra la mayor cantidad de casos activos de la epidemia en México, seguido siempre también del Estado de México. Puebla, Guanajuato, Tabasco, Jalisco y Nuevo León están también en esos primeros lugares. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente las defunciones por fecha de ocurrencia. Vemos cómo se mantiene todavía esta meseta alta que veníamos viendo desde la quincena prácticamente de mayo. Sin embargo, pues tenemos todavía 1.891 defunciones que tienen una muestra, y por lo tanto estamos esperando un resultado de laboratorio y podrán contribuir a que se incremente la cantidad de defunciones que se confirman a la enfermedad. En la siguiente diapositiva las vamos a ver distribuidas por entidad federativa, con la misma expectativa del incremento que pudiéramos tener en cada una de ellas. Veamos la siguiente diapositiva, que es la curva epidémica. Continuamos viendo una concentración de los casos aún sospechosos en los últimos 10 días. Estamos esperando un resultado de laboratorio, pero igual sabemos que al menos un poco menos de la mitad de ellos podrán ser muy probablemente confirmados a COVID-19 en base a los porcentajes de positividad que de hecho hoy día vamos a actualizar. Veamos la siguiente diapositiva. Son la distribución también tanto de los confirmados como de los aún sospechosos por entidad federativa, para que podamos también tener la información de en qué entidades federativas vamos a esperar todavía un incremento de casos confirmados, dado que está esa expectativa en la barra de color naranja claro, y también podemos ver cuáles son las entidades federativas que estarían concentrando la mayor carga de estos casos aún sospechosos. Veamos la siguiente diapositiva, la curva acumulada hasta el día de hoy, 3% el incremento de casos que se confirman, que se obtiene su resultado en las últimas 24 horas, representan a 5.030 personas que reciben un resultado positivo para dar este total acumulado de 170.485. Veamos ahora la ocupación, disponibilidad hospitalaria, 97% de notificación de 814 unidades que podrían haberlo realizado. Vemos un decremento de un punto porcentual en las camas IRAG generales, está en 45% el día de hoy la ocupación, y de manera similar a lo que hemos visto en los últimos días, las camas IRAG con ventilador para pacientes críticos, que continúan con una ocupación nacional del 39%. Veamos las siguientes diapositivas cómo se distribuye esta carga nacional. Ciudad de México, Estado de México continúan todavía con la mayor carga de ocupación a nivel nacional. Sin embargo, también han incrementado su disponibilidad, 30-32% de camas generales, lo cual es un buen margen de seguridad para continuar atendiendo a pacientes con complicaciones, a pacientes que desarrollan enfermedad grave. Si vemos la siguiente diapositiva, son las camas con ventilador para los pacientes críticos. También todavía se conserva una buena disponibilidad por encima del 30% en las entidades que tienen la mayor ocupación, y en la medida que vamos avanzando a la derecha todavía hay mucha más disponibilidad de este tipo de camas en estados que no están teniendo ningún problema al respecto. La siguiente diapositiva veremos el número de unidades. Para el día de hoy se incrementan 2 más, son 814 las unidades COVID que en su momento están inscritas en la red IRAG y que por lo tanto pueden tener todavía disponibles camas tanto generales como críticas para las personas que sí requieran este tipo de atención. Veamos ahora el siguiente paquete de información. La siguiente diapositiva, por favor.
Es la distribución de las defunciones que se han registrado en la plataforma, ya sea porque obtuvieron un resultado de laboratorio o ya sea porque se notificaron a la misma, no porque hayan fallecido en las últimas 24 horas, es por la obtención de su resultado de estas 647, y vemos una distribución similar que prácticamente hemos estado observando en los últimos días, dado que estas ocurrieron prácticamente en su gran mayoría, digamos que en los últimos 7, 8 días, aunque también algunas de ellas ya habían ocurrido prácticamente en el último mes, pero por retrasos en los procesos de confirmación o de dictaminación, estamos conociendo que efectivamente la causa por la que fallecieron fue COVID-19 y por lo tanto se integran a la estadística oficial. En la siguiente diapositiva tendríamos la distribución de estas defunciones por institución. Aquí también podemos notar cómo la mayoría de ellas están prácticamente en los últimos 6 días distribuidas, aunque tenemos también algunas de ellas en menor proporción, pero sí algunas distribuidas todavía en una temporalidad mucho más hacia atrás. 370, la mayoría de las que se notifican el día de hoy son del Instituto Mexicano del Seguro Social, 199 de la Secretaría y 78 de otras instituciones que también brindan servicios de atención en México. Veamos ahora la actualización del diagnóstico por laboratorio. 469.715 son las pruebas que hasta el momento se han realizado en toda la red nacional de laboratorios de salud pública. Y vean ustedes cómo la tendencia y la cantidad de pruebas realizadas continúa incrementándose, porque esto va de la mano de la cantidad de casos sospechosos que día con día se van presentando. Si un caso sospechoso en base al lineamiento requiere una prueba para confirmarse, la prueba se oferta y se aplica. Y podemos ver cómo continúa la misma tendencia que tiene en este momento la epidemia en México. Aún así, del total de pruebas realizadas hasta el momento, también tenemos todavía disponibles en toda la red prácticamente 250.000 de pruebas, 254.368, la mitad de ellas prácticamente ya distribuidas y listas en los laboratorios de la red nacional, tanto en los estatales, regionales, como en los de apoyo a la vigilancia epidemiológica, y un poco menos de la mitad de ese total en un resguardo en el INDRE, Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, desde donde se están enviando, se están surtiendo en la medida que la red y los laboratorios están utilizándolas. La idea es que siempre tengan pruebas listas para poder llevar a cabo sus procedimientos. Veamos la siguiente diapositiva. Estamos actualizando los porcentajes de positividad para cada una de las semanas epidemiológicas. Hace una semana veíamos que habíamos llegado a un 47% para las semanas 21 y 22, y ahora solamente hay un incremento ligero de un punto porcentual para la semana 23, es decir, 48% es el porcentaje de positividad, lo que quiere decir que de cada 10 personas que están desarrollando signos y síntomas respiratorios y que han sido muestreadas, la mitad de ellas, o sea, 5 son positivas a COVID-19 o tienen la enfermedad. Las otras 5 personas pudieran tener otro tipo de virus respiratorio o no serían COVID. Y también seguimos llamando la atención que, como ustedes pueden ver, cuando los agrupamos por semana epidemiológica, seguimos viendo la tendencia ascendente que tiene en el número de pruebas, es decir, cada semana se han realizado más pruebas. La 24 no quiere decir que se hayan hecho menos pruebas, sino que en la 24 están precisamente concentradas todos esos casos que son aún sospechosos, que vemos en los últimos 10, 12 días. Esa semana 24, de seguro la próxima semana que las presentemos van a crecer, pero si vemos de la 23 hacia atrás, la tendencia es completamente hacia arriba, más sin embargo vean que el porcentaje de positividad no se incrementa en esa misma proporción. Es decir, no porque hagamos muchas más pruebas quiere decir que hay más personas enfermas. El porcentaje de positividad se mantiene estable.
Creo que tenemos una diapositiva más. Sí, precisamente es en la que podemos evidenciar los resultados que se han estado también emitiendo por laboratorios privados. Tenemos 52.601 resultados positivos que se han emitido en laboratorios privados. Esto ha generado un porcentaje de positividad para este grupo de 30.5. Veamos que está por debajo de lo que las pruebas en el ámbito institucional o en los laboratorios de la red tienen. 48 es el porcentaje de positividad en la red, aquí es de 30.5, y esto tiene que ver también con el hecho de que recordemos que en los laboratorios privados no es necesario presentar en un momento determinado síntomas o ser un caso sospechoso en base a definición operacional, sino que aquí se oferta a las personas que en su momento pueden y tienen para pagar la muestra correspondiente en mucha menor cantidad y proporción, pruebas que se han realizado también en el ámbito académico, en otros hospitales públicos mucho menor, pero las presentamos aquí para que ustedes puedan tener los datos. Sería la actualización al día de hoy.